el estudio de la Biblia y la oración. Es el título 2 de nuestra lección Fe Real para Adolescentes. Recuerden que esta lección, si bien está dedicada a los adolescentes, no solamente es útil para ellos, nos sirve a jóvenes o adultos. Todos podemos aprender algo nuevo del estudio de estas lecciones. Así que los invito a que me acompañen en la lectura de cada una de las secciones de esta lección. Recuerden que de cada una de ellas podemos extraer una enseñanza. La primera parte es la ilustración inicial y recuerden que si bien es simplemente una ilustración, tratemos de ver qué relación puede tener con el resto de la lección, pero en especial con las citas bíblicas de la sección Dios dice. Vamos a comenzar. Tienes un mensaje. Se cuenta que un soldado estaba asignado a miles de kilómetros de su prometida. Santiago le abría su corazón en las páginas que le escribía como si ella estuviera allí con él. Lo único que los mantenía conectados eran las cartas que se enviaban. A veces el correo no llegaba a tiempo y Sally comenzaba a preguntarse qué estaría pensando o haciendo Santiago. Había incluso momentos en los que se preguntaba si él aún la amaba. Santiago escribía de manera constante, pero a veces se perdían las cartas, se traspapelaban o las entregaban al destinatario equivocado. En una ocasión, él describió su compromiso de amor con una pasión y una convicción inigualables, pero la carta, que mucho podría haber hecho para cimentar su relación, por alguna razón se perdió en la oficina postal de San Francisco, Estados Unidos. Las palabras de amor quedaron abandonadas en un rincón de una oficina de correos. A pesar de ello, Santiago y Sally finalmente se casaron. En la celebración de sus 50 años de casados, contaron la manera en que durante aquellos años que habían pasado separados, esperaban ansiosamente que la otra persona escribiera o llamara, y expresaron lo mal que se sentían cuando parecía que no obtenían una respuesta. Mientras tanto, la antigua oficina postal cerraba sus puertas definitivamente y la carta escrita 50 años atrás fue descubierta por un trabajador llamado Bob. Este averiguó la dirección actual de Sally y se encargó él mismo de llevar la antigua misiva de amor a su destino. Al recibirla, Sally abrió la carta y no pudo contener el llanto al leer lo que estaba escrito en ella. Al fijarse de la fecha, se dio cuenta que incluso en los momentos de silencio, Santiago continuó comunicándole su amor. El mensaje simplemente no había llegado. ¿De qué manera las escrituras, el mensaje de Dios para su pueblo, se asemejan a una carta de amor? Mi opinión. Benjamín quiere comenzar a estudiar la Biblia con regularidad y a aplicar sus enseñanzas en la vida diaria. Nunca antes ha intentado hacer algo así y duda que pueda ser constante. No sabe ni siquiera por dónde empezar ni con quién hablar. La mayoría de sus amigos no muestran ninguna clase de interés en las cosas espirituales y su familia solo asiste a la iglesia de vez en cuando. ¿Por dónde empezar? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué tratan de decir? Leamos a continuación los puntos de vista de diferentes personas con diferentes opiniones. Algunos pueden ser sinceros ciudadanos del reino de Dios y otros no. Traten de distinguir entre unos y otros. El cielo está lleno de respuestas para las oraciones que nadie se preocupó en contestar. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Algunos pensamientos son oraciones y hay momentos en que, sea cual sea la actitud del cuerpo, el alma está de rodillas. Deberíamos ejercitar en el estudio de las Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender hasta dónde es posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios, pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Los hombres no rechazan la Biblia porque ésta se contradiga a sí misma, sino porque los contradice a ellos. La Biblia no es solo un libro que puedo entender, sino un libro que me entiende.
Nadie puede sobrepasar las Escrituras. Este es un libro que se vuelve más amplio y profundo con el paso de los años. Y entonces, escuchar a Dios es tan importante como tener que decirle algo. Si hay algo difícil en el ejercicio espiritual, es el estudio de la Biblia y la oración. ¿Pero por qué? Bueno, porque por lo general estamos acostumbrados a comunicarnos con otros cara a cara. Dios entiende nuestras dificultades, pero imaginemos lo difícil que es para Él tratar de comunicarse con nosotros a pesar de todos los obstáculos que nosotros mismos le ponemos. Imaginemos que estamos tratando de decirle a alguien cuánto lo amamos en un idioma que esa persona no entiende. Pedro le dijo a un grupo de creyentes que nunca había conocido a Jesús cara a cara: ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Percibamos nuestra Biblia como un teléfono celular o como el diario en que Dios anota las cosas que son importantes para Él. Veamos la oración como una conversación entre dos. Recordemos que leer y saber cosas no es el objetivo de la vida espiritual, pero tener una conversación con Dios sí lo es. Dios dice, Lucas 16, 12 al 15. Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Pero Jesús les dijo, ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Romanos 15:4. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Mateo 26, 40 y 41. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Salmo 119, 4 y 5. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. Romanos 7, 18 y 19. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Primera de Samuel 12, 23. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de rogar por ustedes. Antes bien, les enseñaré a comportarse de manera buena y recta. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los de su pueblo santo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pensemos en una bolsita de té y una taza de agua hirviendo. Cuando el agua penetra en la bolsa, el té contenido en ella se mezcla con el agua. Las maneras más comunes que Dios tiene de llegar a nosotros es por medio de su palabra y en el momento cuando nos comunicamos con Él por medio de la oración. Y una vez que la palabra de Dios entra en contacto con nosotros, somos colmados de ella. Pensemos en algunas personas que conozcamos que se sientan gozosas de pasar tiempo con Dios. Son personas que están realmente vivas. El mensaje de Dios de que hemos sido perdonados se halla en su palabra. Romanos 1:9. La verdad de que Él nunca dejará de amarnos también se encuentra en ella. Podemos leer Jeremías 31:3, Isaías capítulo 1 y Efesios capítulo 1.
La palabra de Dios está repleta de mensajes para nosotros. La Biblia no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también nos anima y nos fortalece. En las Escrituras se encuentra el mensaje que nos recuerda que somos hijos de Dios. Dios está allí. Lo único que tenemos que hacer es entrar en contacto con su palabra y cuando lo hagamos, ella entrará en nosotros. ¿Y cómo funciona? Analicemos las siguientes preguntas que nos pueden ayudar a profundizar en nuestra relación con las Sagradas Escrituras y a tener una conversación más íntima con Dios. Escojamos cualquier sección de la Biblia o elijamos uno de los pasajes bíblicos de la sección Dios dice. Y durante esta semana tomemos la decisión de sumergirnos realmente en el estudio de la palabra de Dios. En primer lugar, apartemos un tiempo para orar y aclarar nuestra mente y nuestro corazón de manera que podamos escuchar a Dios. Invitémoslo a que nos hable. En segundo lugar, cuando hayamos leído las Escrituras, intentemos comprender lo que Dios está tratando de decirnos. Analicemos cada palabra. Fijémonos en los detalles o imaginemos a Pablo o a Moisés dirigiendo estas palabras a alguien. Preguntémonos algunas cosas en relación con el texto que hayamos escogido. Por ejemplo, ¿acaso este texto nos da algunas instrucciones para seguir? ¿Habrá alguna promesa a la que podamos aferrarnos? ¿Nos está llamando el texto a alabar a Dios o a darle gracias por algo? ¿Hay algún ejemplo que debamos seguir? ¿Hay alguna verdad que debamos creer? ¿Hay alguna norma o consejo que pueda aplicar en mi vida? ¿Se me reta a algo? ¿Cuál es el mensaje que ofrece este pasaje para aquellos que lo leen? Respondamos estas preguntas con nuestras propias palabras. Pensemos también cuál es el mensaje que Dios quiere darme a nivel personal en dicho pasaje. ¿Qué será lo que Dios me está diciendo? Y por último, preguntémonos, ¿qué cosas puedo cambiar en mi vida como consecuencia de mi conversación con Dios? ¿Saben, chicos y chicas? Estudiar la palabra de Dios y dedicar tiempo a la oración puede ser un gran reto. Ustedes como estudiantes ya de por sí les dejan muchísimas tareas y quizá piensen que todavía ponerse a estudiar la palabra de Dios como si fuera otra tarea más puede ser algo pesado. Pero no piensen eso porque al estudiar las escrituras el tiempo parece que se detiene. Dios está allí. Por ejemplo, también puede ser complicado para quienes trabajamos porque trabajamos todo el día y al llegar a casa tenemos múltiples tareas que hacer. Pero también cuando decidimos ponernos en contacto con Dios, sea estudiando una pequeña porción de su palabra o dedicando tiempo a la oración, ese tiempo se detiene porque estamos en contacto directo con Dios. Así que nunca piensen que es una tarea muy difícil o que van a perder tiempo importante que pueden dedicar a otras cosas. Ese tiempo, sin duda, Dios lo recompensará doblemente. Así que el reto para esta semana es dedicar unos minutos, si acaso no lo hacen, al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Así que los invito a que todos lo podamos poner en práctica y le demos a Dios un pequeño tiempo de todo el tiempo que Él nos da a nosotros. Muy bien, mi querida comunidad de Fe Real, les recuerdo también que pueden elegir un versículo de la sección Dios dice para que lo memoricen durante la semana. Les mando un abrazotote, un saludo a todas las personas que me han escrito. Quiero que sepan que todas están en mis pensamientos, en mi corazón y en especial en mis oraciones diarias. A todos los tengo presente y ustedes saben que a todos les contesto de manera personal. Que tengan una linda y bendecida semana y los espero en la siguiente lección de Fe Real.